Atención, este podcast es un apoyo y compañía a tu lectura. No pretende reemplazar tu lectura y respeta los derechos de autor. Sigamos con la lectura del libro de Joe Dispenza, Deja de ser tú. Ahora la segunda parte del libro, punto 7, el vacío. Recuerda suscribirte para apoyar la realización de estos videos. En esta sección Dispenza nos habla del vacío, una idea que puede resonar con muchos. Describe esa sensación de que algo falta, como si hubiera una distancia entre quien mostramos al mundo y quienes sentimos que somos realmente. Sí, es como si viviéramos con una máscara puesta, ¿verdad? Exacto. Dispensa lo ilustra con la analogía de las dos manos. La mano superior representa la imagen que proyectamos, mientras que la inferior simboliza nuestro ser interior con todas sus emociones y vulnerabilidades. Y ese espacio entre las manos, ese es el vacío. Me gusta esa imagen, es muy visual. Y creo que muchos nos podemos identificar con esa sensación de llevar una máscara en público. Pero ¿cómo se crea este vacío? ¿Es algo con lo que nacemos o se desarrolla con el tiempo? Buena pregunta. Dispensa argumenta que el vacío se forma a lo largo de la vida a medida que acumulamos capas de lo que él llama emociones memorizadas. Son esas reacciones emocionales que se vuelven automáticas en ciertas situaciones, casi como si estuviéramos programados para responder de una manera específica. ¿Puedes darnos un ejemplo de esas emociones memorizadas? Claro, imagina a alguien que se siente exitoso y feliz mientras da una conferencia, pero al llegar a casa, solo, experimenta un vacío profundo. Esa desconexión entre la emoción pública y la privada es un ejemplo de cómo las emociones memorizadas pueden crear el vacío. Es como si estuviéramos actuando un papel en ciertos momentos de nuestras vidas, pero al final del día nos quedamos con ese vacío interior. Exactamente. Y Dispensa profundiza aún más al relacionar el vacío con las diferentes etapas de la vida. Eso me interesa. ¿Cómo se manifiesta el vacío a medida que envejecemos? Bueno, en la juventud estamos en constante búsqueda de identidad, probando diferentes roles y buscando la validación externa. Piensa en la época de la escuela, la importancia que le dábamos a la ropa, a los amigos. Todo eso era parte de construir una imagen para el mundo. Es cierto, en esa etapa la opinión de los demás nos importa muchísimo. Exactamente. Luego, en la adultez, la vida se vuelve más predecible y esa previsibilidad nos hace más conscientes del vacío. Y como nos incomoda esa sensación, intentamos llenarlo con cosas externas. Coches, viajes, relaciones, incluso adicciones. Es como si estuviéramos buscando constantemente la felicidad en cosas que están fuera de nosotros. Pero Dispensa cree que eso realmente funciona. No, de hecho, Dispensa nos advierte sobre esa trampa. Él argumenta que la felicidad que proviene de fuentes externas es efímera. Puede darnos una satisfacción momentánea, pero no resuelve el problema de fondo. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo podemos enfrentar el vacío de una manera más saludable? Dispensa habla de un despertar que puede ocurrir en la madurez, donde algunas personas confrontan el vacío de frente. Empiezan a buscar la autoconciencia, mirar hacia adentro, en lugar de hacia afuera. ¿Puedes explicar un poco más sobre ese despertar? ¿Qué significa realmente mirar hacia adentro? Es un cambio de enfoque. Es darse cuenta de que perseguir cosas externas no traerá una felicidad duradera. Se trata de mirar hacia adentro y examinar tus propios pensamientos, sentimientos y comportamientos. Suena como un proceso bastante profundo. Dispensa nos da algún ejemplo de alguien que haya pasado por este despertar. Sí, en el libro comparte la historia de Pamela, una mujer que se sentía atrapada en un ciclo de negatividad debido a la relación con su exmarido. Al liberarse de esas emociones negativas a través del trabajo interno, experimentó una transformación increíble. No solo se sintió mejor emocionalmente, sino que también experimentó una abundancia inesperada en su vida. ¡Qué historia tan inspiradora! Realmente demuestra que el cambio interno puede manifestarse en cambios positivos en el mundo exterior. Exactamente. La historia de Pamela ilustra perfectamente cómo el dejar ir la negatividad puede ser poderoso. No solo te sientes mejor internamente, sino que también ocurren cambios positivos en tu vida. Es un recordatorio de que la verdadera transformación comienza desde adentro. Precisamente. Y para comprender mejor este proceso de transformación, Dispensa nos habla de la trampa de la validación externa. Muchos caemos en esa trampa buscando la aprobación de los demás para sentirnos bien con nosotros mismos. Dependemos de lo que tenemos, de lo que logramos, de cómo nos ven los demás para definir nuestra valía. Pero esa búsqueda constante de validación externa puede llevarnos a una gran decepción. Es como si estuviéramos construyendo nuestra identidad sobre una base inestable, ¿verdad? Si nuestra felicidad depende de factores externos que no controlamos, siempre estaremos a merced de las circunstancias. Exacto. La felicidad que proviene del exterior es condicional, está sujeta a cambios constantes. En cambio, cuando cultivamos la felicidad desde adentro, encontramos una fuente de paz y satisfacción mucho más estable y duradera. Pero si esa felicidad interna es tan importante, ¿por qué nos cuesta tanto conectarnos con ella? ¿Por qué buscamos constantemente la satisfacción en el mundo exterior? Buena pregunta.
Dispensa nos explica que a medida que maduramos, la previsibilidad de la vida nos confronta aún más con el vacío. Y en lugar de enfrentarlo, muchos intentan acallarlo aferrándose al mundo exterior. Se vuelcan en la acumulación de objetos materiales, en relaciones superficiales, en distracciones constantes. Es como si estuvieran huyendo de sí mismos, ¿no? Evitando a toda costa esa confrontación con su propio vacío interior. Precisamente. Y Dispensa menciona la famosa crisis de los 40 como un ejemplo de este fenómeno. Las personas llegan a una etapa donde las cosas que antes les satisfacían ya no les llenan y entran en una especie de pánico existencial. Claro, se dan cuenta de que esa búsqueda incesante de la felicidad externa no les ha llevado a la plenitud que esperaban. Exacto. Y algunos intentan tapar ese vacío con compras compulsivas, viajes exóticos, cambios drásticos de imagen. Pero son solo curitas en una herida profunda. Porque el problema de fondo sigue ahí. No han resuelto la raíz de su insatisfacción. Y en el mundo actual, esa evasión se intensifica con la tecnología. Dispensa habla de cómo nos hemos vuelto adictos a las distracciones que nos ofrece, a la posibilidad de cambiar nuestro estado de ánimo con un solo clic. Las redes sociales, los videojuegos, el streaming constante de contenido. Todo eso nos mantiene en un estado de evasión permanente. Exactamente. Es como si estuviéramos anestesiados, evitando sentir cualquier tipo de dolor o incomodidad. Pero esa desconexión con nuestras emociones también nos desconecta de nuestras verdaderas necesidades, de nuestra capacidad de experimentar la vida en toda su plenitud. Entonces, ¿qué ocurre con aquellos que sí se atreven a mirar hacia adentro? ¿Qué sucede cuando decidimos confrontar el vacío en lugar de huir de él? Dispensa nos dice que al llegar a la madurez, algunas personas se hacen preguntas más profundas sobre el sentido de la vida, sobre su propósito, sobre la muerte. Ya no les satisfacen las respuestas superficiales, anhelan una conexión más profunda consigo mismos y con algo que trascienda lo material. Es como si hubieran despertado de un largo sueño. Exacto. Y ese despertar les lleva a cuestionar sus creencias, sus valores, sus prioridades. Ese cuestionamiento puede ser muy incómodo, ¿no? Implicar romper con viejas estructuras, desafiar las expectativas de los demás, incluso enfrentarse a la resistencia de nuestro entorno, sin duda. Dispensa lo describe como un proceso de romper los lazos que nos atan a nuestra antigua identidad, a las relaciones que ya no nos nutren, a los patrones de pensamiento que nos limitan. Y esa ruptura puede generar mucho miedo, mucha incertidumbre, pero también es una oportunidad para liberarnos de las cadenas que nos impiden ser quienes realmente somos. Y para ilustrar este proceso, Dispensa nos comparte de nuevo la historia de Pamela. Recordemos que se sentía atrapada en un ciclo de victimización y resentimiento debido a la situación con su exmarido. Sí, su historia es un gran ejemplo de cómo la transformación interna puede cambiar nuestras vidas. A través de la meditación y el trabajo interior, Pamela logró desprenderse de esas emociones negativas y experimentar un cambio radical. Ya hablamos de la abundancia que experimentó, pero ¿qué otros cambios ocurrieron en su vida? Bueno, además de la transformación interna, Pamela también notó cambios en su realidad externa. De forma inesperada, su situación económica mejoró. Es como si el universo respondiera a su cambio interno. Exactamente. Cuando nos alineamos con nuestra verdadera esencia, cuando dejamos de resistirnos a lo que es, abrimos la puerta a infinitas posibilidades. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. Si nuestra identidad se basa en el mundo exterior, ¿qué ocurre cuando ese mundo desaparece? Es una pregunta profunda que nos hace reflexionar sobre la base de nuestra existencia. Si lo que somos se define por nuestras posesiones, nuestros logros, nuestras relaciones, ¿qué queda cuando todo eso se desvanece? Es una llamada a conectar con lo que realmente importa, con lo que perdura más allá de lo material, con nuestra esencia, con nuestra alma, con eso que nos hace únicos e irrepetibles. Y para profundizar en este concepto de conectar con nuestra esencia, Dispensa nos comparte su propia experiencia de transformación. Él alcanzó el éxito profesional, pero se dio cuenta de que en el proceso se había alejado de su verdadero ser. Sentía ese vacío que venimos hablando. Eso nos demuestra que el éxito externo no siempre se traduce en felicidad interna. A veces, incluso puede alejarnos de lo que realmente somos. Exactamente. Dispensa decidió dar un paso atrás, dejar de lado la búsqueda del éxito externo y enfocarse en su crecimiento interno. Se dedicó a la introspección y al trabajo personal, y eso lo llevó a una felicidad más auténtica y duradera. Su historia es inspiradora. Nos muestra que a veces hay que renunciar a ciertas cosas para encontrar lo que realmente nos llena. Y lo más fascinante es que al conectar con su verdadero ser, Dispensa no solo encontró la felicidad, sino que también experimentó un aumento en su creatividad y productividad. Es como si al liberar la energía que estaba atrapada en el vacío, se abriera espacio para nuevas posibilidades. Es un recordatorio de que la felicidad no es un estado estático, sino un viaje constante de autodescubrimiento y crecimiento. Pero ¿cómo podemos iniciar ese viaje?
¿Qué herramientas nos propone Dispensa para conectar con nuestro ser auténtico? Una de las herramientas principales que Dispensa nos presenta es la meditación. Nos explica que la meditación nos permite observar nuestros pensamientos y emociones sin juicio, y a través de esa observación podemos empezar a liberarnos de los patrones que nos limitan. Es como si la meditación nos diera una herramienta para limpiar nuestro disco duro interno, para eliminar los archivos que ya no nos sirven y liberar espacio para nuevos programas. Exactamente. Al liberar ese espacio, no solo experimentamos una mayor paz interior, sino que también nos volvemos más conscientes de nuestro entorno, de las oportunidades que se nos presentan. Es como si al aquietar la mente pudiéramos ver con mayor claridad el camino que tenemos por delante. Y al ver ese camino con mayor claridad, podemos tomar decisiones más alineadas con nuestros valores, con nuestra verdadera esencia. Es un proceso de empoderamiento, de tomar las riendas de nuestra vida. Después de explorar el vacío, junto a Dispensa, me queda una pregunta resonando en la cabeza. Si pudiéramos liberarnos de una sola emoción que nos limita, ¿cuál sería y qué nuevas posibilidades se abrirían en nuestras vidas? Esa es una pregunta poderosa que nos invita a profundizar en nuestro interior, a explorar las capas ocultas de nuestro ser y a descubrir el potencial infinito que reside en cada uno de nosotros. Y así concluimos nuestra inmersión en el vacío. Este capítulo tan revelador del libro de Joe Dispensa, Deja de ser tú. Esperamos que te haya inspirado a reflexionar sobre tu propia vida, a cuestionar las creencias que te limitan y a buscar la felicidad en el lugar correcto, dentro de ti. Recuerda que el cambio es posible, que la transformación está a tu alcance. Solo necesitas dar el primer paso. Tomar conciencia de quién eres realmente y de quién quieres llegar a ser. Gracias por ver el video. Recuerda que puedes encontrar el podcast completo en el canal y sin publicidad en nuestro Patreon.